no escuchamos. Sí, acá. ¿Estamos todos? Voy a hacer la puerta. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo de lo que vamos a llamar psicoanálisis instituciones. Hoy van a acompañar María Gutiérrez y Natalia García, quienes forman parte del equipo de investigación y la música de las especies educativas. Ellas están en Puerto Madryn y bueno, van a compartir con nosotros su experiencia de trabajo y vamos a seguir pensando juntos cómo poder pensar el lugar de música analista por fuera de la través de nosotros. Muchas gracias, chicas, por ponerse a esta apertura. Y bueno, nos escuchamos. Bueno, se pueden acercar un poco porque... Estamos cerca. ¿Nos escuchan bien? Sí, si hablan fuerte, sí. Sí, ahí sí. Hay que hablar fuerte. Bueno, buenas noches a los que estamos del lado de la pantallita y a los que están allá. Para nosotras es un gusto, bueno, tratar de arrimarnos esta noche a poder pensar algo de cómo, de una posible intersección entre el psicoanálisis y educación. Es una enorme pregunta esa. Nosotras trabajamos hace muchos años juntas en este equipo. Pensamos como un primer disparador, leer es una carilla y media de algunas cuestiones, algunos puntos que a lo largo de tantos años de trabajar juntas hemos venido pensando como un disparador para abrir el espacio de intercambio, más bien. Y bueno, y a partir de ahí contarles un poco más en detalle algunas cosas que vayan surgiendo, ¿no? Sí. Así que empezamos leyendo eso y después, bueno, abrimos el intercambio. ¿Qué hace un analista en una institución educativa? Freud refiere que el psicoanalista fuera la tercera de esas profesiones imposibles. Ay, se me dio vuelta justo el texto. De la tercera de las profesiones imposibles en las cuales se está de antemano seguro de que los resultados serán insatisfactorios. Las otras dos, conocidas desde hace mucho más tiempo, son la de educar y gobernar. Entre los lineamientos de las políticas educativas se plantean educar la sexualidad, educar la convivencia, prevenir y educar los consumos. Respecto de semejante labor inconciliable que las escuelas portan supuestamente en su quehacer diario, en el proceso mismo de enseñanza y aprendizaje, no es menor los efectos paradójicos que también la institución educativa como síntoma social genera. Un sinfín de situaciones de vulneración de derechos, una desregulación en los modos de vincularse, excesos en los modos de consumo. Que un sujeto renuncia a las mociones pulsionales para acceder a la cultura es un proceso fallido. Siempre queda un resto de residuo pulsional que el psicoanálisis lo encuentra bajo la forma de síntomas, padecimientos subjetivos. Estando advertidos de estos resultados, la irreductibilidad de lo pulsional, nos interrogamos qué es posible de un quehacer allí. En principio se podría plantear que lo posible es estar advertidos de lo imposible. Estamos inmersos en una sociedad donde impera la declinación del otro, así como también de los semblantes de autoridad, de los ideales, de los valores
y nos encontramos ante el paradigma de una sociedad tomada por las marcas del mercado, del capitalismo, del consumo, del entretenimiento, de las tecnologías. Hay sujetos que están identificados a un significante ideal que genera masa, que hace lazo social. Para otros es muy difícil pensar en un porvenir. La violencia aparece como respuesta a la ruptura del lazo social, situación por el cual nos suelen llamar las instituciones escolares. El nombre del equipo es de orientación y apoyo a las trayectorias escolares. Se trata de una nominación que apunta a una particular inscripción institucional. Se nos convoca a las escuelas por la vía de la demanda, suponiéndonos un saber, y nos plantean articular ese saber con un caso. ¿Cómo se hace un pasaje del caso a una trayectoria escolar? Se requiere realizar una maniobra que nos interroguemos sobre la pregunta: ¿cuál es tu propia parte en el desorden que te quejas? Trabajar la implicancia subjetiva implica responsabilizarnos de una situación. La roca dura de la castración, al decir de Freud. El equipo de apoyo soporta la función de sostener el lazo transferencial que posibilita que nos hagan un pedido de intervención o que en la inminencia de una urgencia nos convoquen, y a su vez soportar el agujero, la falta estructural, no cubriéndola con significantes de la época, como pueden ser bullying, maltrato, acosador, víctima, sino intentar realizar el trabajo de diferenciar cuál es la posición subjetiva que está en juego allí, qué hace que un sujeto no pueda responder de otra manera que no sea repitiendo lo mismo una y otra vez. Se trata de pensar y construir otros modos que el sujeto pueda producir otras respuestas subjetivas. Semejante trabajo no es embarrarse del lugar del saber, intentando construir un espacio con el otro que posibilite escuchar y propiciar un lazo. Es cuando sucede un hecho que irrumpe en las escuelas que tenemos entrada. El lugar a lo imprevisto abre la posibilidad de trabajar. Se cierra inmediatamente cuando la escuela vuelve a su cotidianeidad. Lo opuesto de lo imposible no es lo posible, sino lo contingente. Es decir, lo posible está en la contingencia. Es allí donde nos encontramos con una posibilidad de trabajar con las escuelas y las trayectorias escolares. Con Freud y con Lacan en su retorno a Freud, se podría comenzar refiriendo que la cultura es interpelada por el psicoanálisis. Esto renueva una apuesta a pensar una intersección entre educación y psicoanálisis. En función y campo de la palabra, Lacan plantea: mejor pues que renuncie quien no puede unir a su horizonte la subjetividad de su época. ¡Listo! Bueno, charlemos. Irreductible de lo funcional y lo imposible. ¿No? A ver, Raúl. ¿Raúl? Sí. Irreductible, funcional. Se escucha muy lejos. Es una cuestión, ¿se escucha? Se escucha un poco lejos. Bueno. Ahí se me escucha mejor. Dale, ahí sí. No, al principio hablaste de lo irreductible excursional y después hablaste de lo imposible. ¿Qué se te ocurre en esas dos? En la relación entre lo irreductible y lo imposible. ¿Para qué se vuelve?
No sé, qué pregunta. Entre lo irreductible de lo pulsional y lo imposible. Sí, sí, no. Pensé que le ibas a hablar. Sí, sí, también quería hablar. ¿Cómo? No, lo que por ahí me surgía era repreguntarle a Raúl cómo lo piensa él, por qué se le produjo una pregunta en relación a eso. Como para que armemos algo a partir de ahí. Iba a ampliar un poquito. Después de la otra, de lo posible y lo contingente, que lo bueno no es posible, no era posible, sino era lo contingente. Claro, porque incluso, o sea, lo imposible yo lo pienso como lo imposible de otro, ¿no? Espera, Raúl, hace mucho rebote el sonido y no se escucha bien. Ah, bueno. Pero no le aparece. Es del otro. Tiene el audio. Acá estamos. Bueno, ahora, ¿de acá me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Bueno. Eso no invita a hablar a nadie. Pero pará, si te sentás y hablas fuerte, no. Bueno, lo que quería Está decir. sentado ahí adelante. No sé qué podríamos decir de lo irreductible y lo pulsional. No, me parece que tu pregunta está buena para poder hacer construir una trama. Sí. Usar esto como un micrófono. Sí, se escucha. Alejado, pero se escucha. Bueno. Las chicas lo escuchan. Eso está activado. Ahí está. ¿Ahora me escuchan? Sí. Bueno, no, yo decía de que lo imposible, yo voy al imposible lógico, digamos, lo que es imposible en un orden simbólico donde se establece algo como imposible. No es que no sea posible en lo real, sino que es posible imposible en lo simbólico. En lo simbólico. Y lo irreductible pulsional, ¿qué sería? Para mí es más o menos lo mismo, pero tiene dos nombres, no sé. Sí, puede ser que... Sumaría lo que dice Raúl, porque ustedes arrancaron el escrito hablando de los tres imposibles, ¿no? Y ubicaron el educar y el psicoanalizar dentro de, ¿no? de los tres imposibles, ¿no? Digo, a mí se me ocurriría preguntarles, ¿por qué arrancaron por ahí? ¿Por qué se les ocurrió arrancar por ahí? Porque creo que hay algo de esta articulación y que debe tener que ver con el trabajo que ustedes hacen de encontrarse con el imposible. Bueno, en principio a mí lo que se me ocurre es quizás un modo de acercar alguna posible respuesta sería como ubicar, a ver, de alguna manera la posibilidad de la intersección entre educación y psicoanálisis es plantear una intersección casi imposible en el punto en el cual las lógicas discursivas son otras. Nosotros somos un bicho raro en el campo de la educación. Este es un equipo que depende del Ministerio de Educación, que desde que fue conformado hasta la fecha
el primer equipo se nombraba de otra manera, tenía otro abordaje, y surgió en el contexto histórico que todos recordamos lamentablemente, que fue como una respuesta a poder pensar algo de cómo intervenir en una escuela. Recordarán el caso que aconteció en Viedma, con el chico que mató a sus compañeros con el arma de su papá, que popularmente fue llamado Pan Triste. A partir de ahí, eso detonó como, para el psicólogo que conformó, presentó una propuesta de trabajo. Él venía no desde el campo del psicoanálisis, sino del campo de la psicología, una propuesta de trabajo de abordar sistemáticamente algunas cuestiones en las escuelas que posibilitarían una prevención de este tipo de situaciones, estar como advertidos de algunas cuestiones. Lo singular de esa conformación original fue que, particularmente en Puerto Madryn, estos equipos, hay un equipo por región. La provincia de Chubut está dividida en regiones, hay uno por región, somos 6 equipos en total en toda la provincia. La particularidad del equipo de Madryn es que en su mayor número está conformado por analistas, digamos, colegas del campo del psicoanálisis. Y entonces, de alguna manera, producir algo del orden de la implicación y de un poco de la pregunta, ¿no? De qué tenemos que ver con esto de lo que nos quejamos, con muchas de las demandas que vienen, además de situaciones de urgencia, están ligadas a cuestiones que angustian, vulneraciones de derechos, pero a veces vienen desde la mano de un caso. Entonces, ¿cómo producir un pasaje de eso que se presenta como un caso y una demanda a una problematización, a problematizar institucionalmente la cuestión, a poder ubicar de alguna manera desde las funciones de qué implicancia los actores institucionales tienen en lo que está aconteciendo, en cómo leen eso que pasa, en si lo leen o no. Y se nos ocurrió empezar por los 3 imposibles de Freud porque es una práctica que en algún sentido a veces neuróticamente creemos que es posible producir una implicación. Y en realidad es un trabajo pulsátil que abre y cierra, que a veces tenemos un pequeño resquicio, pero que bueno, que es a soportar que cada vez nos encontremos con algo que transcurre dando cuenta del enorme malestar que conlleva en principio vivir en sociedad, digamos, ¿no? En los desencuentros, bueno, en esto, en los mandatos que acontecen en las escuelas, las líneas que conforman, que plantean prevención, que plantean educación en relación a lo sexual, a los lazos, no sé si responde a esto de lo irreductible o de lo pulsional o de... hay un quehacer, sin duda, hay una apuesta de algo posible también, por supuesto, pero bueno, en principio se me ocurre decir algo de eso, no sé, Nati. No, sí, pienso en las líneas que asume el equipo como que hacer también diario en cuanto, más que nada, hace 15 años más o menos que estamos trabajando en el equipo,
la línea de ESI, que es Educación Sexual Integral, es una línea que ha tenido mayor preponderancia y mayor vigencia en los últimos años, digamos, por lo menos de nuestra práctica en educación. Ha tenido incluso hasta una vigencia que ha implicado una imposición también de cómo hay que hacer con la sexualidad, ¿no? De cómo hay que educar la sexualidad, cómo se plantean programas y proyectos en las aulas, y hemos sido de alguna manera, por un lado, testigos, porque nos hemos quedado hasta un tanto preocupados y sorprendidos de los efectos que ha tenido a nivel subjetivo en los estudiantes por todas las demandas que han llegado en relación a esa línea que las instituciones asumen como una línea a educar la sexualidad, pero que también conlleva toda una cuestión ahí donde realmente nos interrogamos hacia dónde estamos apuntando, digamos, ¿no? Porque, digamos, pensando desde el psicoanálisis, donde quizás se puede pensar en las cuestiones de género, por ejemplo, de identidad de género, que son también temáticas muy, muy planteadas como demandas habituales, sobre un niño que se quiere llamar con un nombre de una niña, por ejemplo, y bueno, y las escuelas preguntándose qué hacer con eso, y lo impactante que resulta para una institución, y que también tiene que responder a eso, porque tiene que responder modificando los registros de asistencia con el nombre que desea ese estudiante o esa estudiante, mujer o varón sea, y bueno, y la angustia que genera, lo que conlleva en estas cuestiones quizás del modo inmediato, digamos, cómo la escuela tiene que responder, y que quizás el psicoanálisis, no sé, quizás lo estoy pensando ahora en voz alta, plantea un cierto impas como para ir acompañando eso, y ahí aparece, no hay tiempo, es decir, hay un género que se manifiesta fluido, un día es una cosa y un día es otro, o aparece bueno, disruptivo en el aula porque los compañeros solicitan, bueno, ¿qué hacemos con esto? Juan se quiere llamar, no sé, de otra manera, y bueno, y la angustia que generan los docentes en los equipos directivos, y donde se lo quiere reducir todo el tiempo eso, es decir, educar y reducir, bueno, y no sé hasta qué punto, bueno, no interrogar entonces, ¿no? No hacerse preguntas sobre eso, sobre lo que ahí está aconteciendo, es decir, y eso es una cuestión que en el equipo, por ejemplo, en las reuniones de equipo se suele debatir, hay un gran y enorme malestar porque hay diferencias sobre las posiciones de los colegas, y bueno, y genera mucha incomodidad también, pero que son cuestiones de la época actual, que pasa también en los hospitales, ¿no? Pero bueno, educación también está atravesada por esa problemática o esa temática, digamos, y qué hacer con eso. Como, bueno, algo de eso, como para ir como comentándoles y transmitiéndoles con qué nos vemos todos los días como demandas que se van formulando, y también bueno, de vulneración de derecho, donde el abuso sexual también es más que nada después de la pandemia, ¿no? Es la demanda de cada día, cosa que no era así antes de la pandemia, es decir, ha habido después de este encierro de los estudiantes y las estudiantes en las casas, una situación que generó que todo lo que viene es del orden de lo abusivo, pero mucho más pronunciado o más dicho hoy por los estudiantes. No tenemos más esas demandas que eran
el equipo directivo tiene una problemática con la docente y no saben cómo hacer con la trayectoria escolar sobre el área de matemática, no, ahora es vulneración de derechos, presunta vulneración de derechos, y es algo del cotidiano, y eso ocupa, preocupa, nos hace pensar un montón de cuestiones. ¿Me escuchan? Acércate un cachito, Osval. ¿Ahí me escuchás? Sí. Bueno, estaba escuchándolas y me parece que está bueno eso, y estaba pensando en que, claro, lo que cambia en la propuesta para intervenir, con la demanda de intervención, es lo que se mete desde la calle, ¿no? La cultura misma. Recién la escuchaba Natalia diciendo ya no tenemos que intervenir más en problemáticas entre el equipo directivo y, bueno, los docentes o los estudiantes. Hay otra posición de parte de las juventudes para tomar la palabra en función de lo que pasa. Y yo quería preguntarles, de alguna manera, estaba escuchando el principio del comentario de Natalia y pensaba, bueno, ¿y hasta dónde intervienen cuando hay una situación, por ejemplo, como la que planteaba, de cambio de identidad? ¿Qué tipo de intervención hay? Como para pensar el marco, ¿no? de la función de ustedes. Bueno, en general, lo primero que nosotros, nosotras somos estamos en la función de coordinación del equipo. Las demandas, las solicitudes de posible intervención nos llegan directamente a nosotras. No tenemos sede ni oficina, son nuestros teléfonos o hay un mail formal, pero las demandas llegan así, ¿no? Al contacto. En general, las que han acontecido en relación a esta temática que planteabas, Osval, por ahí han tenido que ver con cómo, un poco como se plantea desde el discurso de la educación sexual integral, ¿no? Cómo algo del orden de la sexualidad irrumpe y cuestiona lo que estaba resultando instituido hasta ahora, ¿no? Las puertas de entrada, se dice desde el discurso de la ESI, y en general estas demandas provienen, un poco como decía Nati, desde el campo de la inquietud o del malestar o de la angustia o del cómo poder pensar qué hacer con lo que ya está instituido, valga la redundancia, institucionalmente en el campo educativo. A ver, hay muchas prácticas heteronormativas, ¿no? Desde el viejo modo de la lista, primero, no sé por qué, pero educativamente aún seguía siendo así, ahora creo que no, o algunas cosas se han cambiado, ¿no? Primero por orden alfabético los varones, después las chicas, los baños, las clases de educación física, varones y mujeres. Entonces, cuando se presenta algo ligado a las infancias o las adolescencias trans, bueno, irrumpe y conmueve esto. ¿Qué baño, por ejemplo? ¿No? Entonces, la intervención en el equipo, a partir de cómo se formule lo que se formule, es poder apuntar como bueno, a interrogar en primera instancia qué es lo que los está angustiando, atravesando, preocupando, y de qué manera es posible, digamos, hacer lugar a darle un espacio de legitimidad a ese sujeto
y a que pueda resultar un lugar factible de ser transitado en torno a su función como estudiante, en torno a su trayectoria escolar. Digamos, estas situaciones han el acompañamiento es en general, la denominación de nuestro equipo es de acompañamiento a las trayectorias escolares, pero de alguna manera todo el tiempo nuestra intervención es el trabajo directo, más que con estudiantes, con los adultos que forman parte de esas instituciones, que son los que tienen el contacto directo con los estudiantes, que son los que portan el malestar o la inquietud, o que, y digamos, y es poder implicarlos a ellos también, ¿no? Saliendo de esta temática, pero también por ahí hemos recibido en otro tiempo, ¿no? Ahora, como decía Nati, las demandas son de extrema complejidad, la salida del encierro ha traído, la salida entre comillas realmente, ¿no? Ha traído enormes dificultades y problemáticas o conflictivas muy, muy atravesadas por muchas líneas, ¿no? Entonces, un poco lo que decíamos ahí en el escrito, esto de el pasaje del caso a cómo interroga lo instituido, lo institucional, es todo un trabajo, ¿no? Porque hemos recibido demandas de vengan porque no sabemos qué hacer, bueno, ahora hace poco, ¿no? En una escuela, no sabemos qué hacer con esta estudiante, que violenta, que transgrede los acuerdos, que golpea, y bueno, es a trabajar, no, que le vulnera los derechos a sus compañeros o compañeras que quieren estudiar. Entonces, bueno, eso se pone en escena en lo institucional, cómo nos acompañamos la implicación para que algo de eso pueda generar una pregunta, y a la vez cómo acompañar para que se pueda considerar que también esta situación tiene que ver con que algo está diciendo en esa escena escolar esa estudiante. Ahí tal vez lo dice de un modo inaudible, pero lo pone en escena, ahí donde de alguna manera es registrado o registrada. Sí, quizás muchas veces también sucede que van a la escuela a plantear que quieren cambiar su nombre, y la escuela se ubica cuál es su función, que tiene que alojar, que tiene que dar lugar, entonces inmediatamente hacen el cambio del nombre, ella dice, llámenme así, entonces la escuela lo hace, pero después hay todo un trabajo a hacer en relación a lo áulico, es decir, a los compañeros, es decir, los mismos compañeros quedan sorprendidos porque realmente están impactados, porque de repente las cosas requieren un trabajo de convivencia, un trabajo de cuestiones de valores, de respetar, de considerar al otro, cómo se está autopercibiendo, cómo se está registrando a sí mismo, y para la escuela es todo un proceso, y en eso nosotros ahí acompañamos en las coordenadas de que eso requiere un tiempo lógico también de trabajo, con los tutores, con los preceptores, es decir, y asimismo con los propios compañeros de ese estudiante que se autopercibe de otra manera. Entonces, ahí está nuestra función en su solicitud de ir acompañando ese proceso y de ubicar que hay un tiempo que se requiere considerar, de escuchar a los compañeros, porque los compañeros de repente se sienten sorprendidos, o dicen, bueno, ¿cómo hacemos con esto que está sucediendo? ¿Cómo lo llamamos? Y realmente conmueve a la institución, la conmueve, y hace, eso es lo que hace que podamos quizás ingresar por un instante y trabajar, pero después inmediatamente con esto que hablábamos, se cierra rápidamente la posibilidad, porque de eso
generalmente nos llaman porque no sabrían qué hacer, pero tampoco de eso quieren saber hacer, porque quizás es de lo que no se quiere hablar, o es lo más complejo de introducir, aquello que cuesta tanto ubicar, que es los cambios que están adviniendo y lo que los estudiantes vienen ahí a decir que les está pasando, ¿no? Sea una situación traumática, de abuso, o una situación también de cambio de género, porque para que ese estudiante lo pueda decir en la escuela también es ubicar que en la escuela lo puede decir, es la escuela que estamos teniendo también, que no es menor, digamos, ¿no? Ya sea una situación de abuso sexual o una situación de cambio de género, y muchas veces los padres o las familias se advierten de esto a través de que lo pudo enunciar en la escuela. Mariano, habilita tu micrófono y habla. Sí, yo quería hacer una pregunta, Natalia, en relación a esto que venís diciendo. La verdad que es muy interesante esto que yo desconocía la operatividad de estos dispositivos, digamos, ¿sí? Los había escuchado nombrar, pero es la primera vez que escucho cómo trabajan, digamos, ¿sí? Cómo articulan con las escuelas. Y les quería preguntar cómo transitan ustedes, digamos, profesionalmente, esa torsión discursiva, esa torsión y esa tensión discursiva inevitable que se genera, bueno, con otro tipo de discursos, ¿no? Como es el que a veces portan las instituciones, como es la bajada de línea a veces de provincia, de nación respecto a la educación, ¿no? Las escuchaba recién y me hacía acordar al texto de Psicoanálisis y Medicina, donde Lacan dice que el lugar del psicoanalista para la medicina, dice ahí, pero en realidad es digo, en el discurso amo, ¿no? En el discurso imperante, es un lugar marginal y extraterritorial, lo nombra Lacan ahí, ¿sí? Y las escuchaba recién que ustedes no tienen sede, que atienden con un teléfono, que las llaman en la urgencia, y me retornaba a ese lugar, ¿no? Como extraterritorial y marginal también, ¿sí? En donde esa apertura y ese cierre son intervenciones, ¿no? Digo, son momentos donde pueden introducir allí una yancia, ¿no? Una pausa, una pregunta, alojar una escucha. Pero mi pregunta era esto: ¿cómo soportan ustedes esa tensión discursiva inevitable con la institución, digamos, ¿sí? Muy difícil de soportar. Realmente es algo cotidiano con Guille, un diálogo permanente, el atravesarlo también a nivel profesional y también a nivel de vínculo con los colegas, ¿no? En el propio equipo, porque hay una tensión y una diferencia, hay una tensión discursiva, es decir, muy marcada, ¿no? Hay políticas que nos asisten, que nos obligan, aunque haya muchísimo dilema ético, si se podría decir, a pensar, bueno, cómo intervenir desde un discurso que viene a decir, bueno, cómo se tienen que hacer las cosas, con una gran bajada de línea, es decir... claro, porque se las convoca para orientar ahí, ¿no? Orientación y apoyo de las trayectorias, ¿no? Digo, se las convoca, digo, más allá de que ustedes sepan que después el trabajo de ustedes es otro, digo, la bajada de línea o la convocatoria es desde la orientación, ¿no? Como algo performativo, se me ocurre, ¿no? Los más orientados son los estudiantes, digamos. Es decir, son los que vienen y dicen, es decir, los más orientados, digo, hasta desde el equipo de apoyo y desde los equipos de las escuelas. Ellos vienen y dicen su padecimiento o su sufrimiento, y lo digo paradójicamente, ¿no? Los más orientados, porque quizás lo que viene después de que ellos dicen lo que están padeciendo, sufriendo, surgen distintos discursos que se conjugan ahí, ¿no? Lo que hay que hacer, en tanto los docentes tienen que hacer, en tanto funcionarios públicos que los asisten, que si hay una situación de violación, de abuso sexual,
cosas realmente, yo diría que con Guillermo hablamos y son del orden de lo indecible, es decir, de lo indecible, de las atrocidades que realmente acontecen, que no van a la cuestión de decirlas, pero que realmente también por eso estamos en el lugar que estamos, es decir, y tan esto que vos decís de la extraterritorialidad, siempre estamos al margen, nos llaman cuando sucede eso que es imposible de soportar, porque es un real que ahí acontece y genera tal angustia que la escuela se desarma, no tiene recursos, claramente, porque no es su función tenerlos tampoco, ¿no? Y ahí una entrada hay de la posibilidad de que el equipo acompañe, y después es muy paradójico, ¿no? Generalmente las escuelas y los docentes dicen, nosotros no sabemos qué hacen ustedes, hace 15 o 20 años que no saben, porque claro, es de lo que no se quiere saber, y bueno, y con lo que implica, ¿no? Es decir, considerarlo, porque ¿por qué no? No tienen por qué saber ni soportarlos, ellos ahí están con otra función. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, que me parece que me estoy yendo de la pregunta que vos me estás planteando, ¿cómo lo soportamos, decías vos, profesionalmente? Esa era la pregunta, ¿no? Perdón. Igual fuiste contestando ahí un poco con lo el que lazo, digo, el lazo me parece claro. un modo, el lazo con, bueno, en este caso con una compañera con la cual trabajo y propiciando el lazo ahí también con los colegas en el equipo para poder acompañar algunas cuestiones. Pero bueno, hay que ver, no sé si vos se te ocurre alguna otra cosa, desde qué otro lugar, porque hay muchas formas de poder pensar tu pregunta, es decir. En principio, a mí me parece que es posible, sostenido en un lazo de trabajo transferencial. Nosotras nos conocemos hace muchos años, nosotras, claro, nos conocemos trabajando, éramos miembros del equipo, hace un año que estamos en esta función, antes éramos miembros de equipo, y siempre la lógica de intervención, no siempre, pero a partir del año 2015 hasta ahora, se empezó a pensar en la posibilidad de que las intervenciones fuesen un equipo interviniente integrado por menos por 2 profesionales, con el fin de, con la apuesta, más que con el fin, con la apuesta de evitar lo más posible como cierta cuestión imaginaria que a veces quedaba cuando iba uno solo. Muchas veces igual no pasa, esa de construir todo el tiempo, bueno, a ver, estamos esperando que vengan para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, construir ese lugar, lo que no significa desimplicarnos de lo que conlleva que efectivamente acompañar y orientar tiene determinados mojones, que es, bueno, apuntar a la corresponsabilidad, si estamos hablando de una situación de vulneración de derechos, es apuntar a la implicación, pero esa implicación no es como en el discurso educativo, que viene un supervisor y le dice a un directivo, tenés que hacer una reunión, qué sé yo, o lo que fuere. El otro día teníamos un encuentro con las supervisoras de nivel inicial, y nos planteaban que esto, lo que decía Nati, no entendemos qué hacen ustedes. Dice, tendríamos que juntarnos para ponernos de acuerdo, porque ¿cómo hacemos para que un directivo se dé cuenta de que no está a la altura de su función? Bueno, digamos, dicho de una manera, está apuntando. Pensé que decían algo. Dicho de una manera, está apuntando a decir, bueno, ¿cómo propiciar la implicación de ese? Y bueno, es
ahí, bueno, pero ¿y qué hacen ustedes cuando van? ¿Y cómo trabajan? O sea, sí, nos encontramos todo el tiempo con un desencuentro, y yo creo que lo podemos sobrellevar porque en lo que respecta a nuestra función somos dos, discutimos mucho entre nosotras, respecto de Sí. cómo trabajamos, discutimos sobre las situaciones que acontecen, discutimos con el resto del equipo también respecto de cómo ubicar, bueno, entre la lectura que hace un docente, una docente, un directivo, un supervisor, y la lectura que hace el equipo, bueno, ¿qué tenemos que ver con esa lectura, con ese malestar? Guille, Además de que detonan cuando detonan situaciones extremadamente complejas. Entonces, a veces lo sobrellevamos con mayor entereza que otras. A veces es muy difícil como vos decís, Marian, la extraterritorialidad. Pero a la vez Guille, es imposible. te quería preguntar, sí. No, sí, disculpa. No, a la No, vez es sí, esto... imposible otro discurso, digamos. También con una apuesta al deseo en este trabajo, porque por algo nos encontramos en la contingencia de encontrarnos trabajando en esta función, en este lugar, e intentando que cierta discursividad de lo que ahí alojamos y permita localizar otra cosa, ¿no? Como una apuesta, ¿no? Y quizás eso nos renueva la apuesta nuevamente, aunque no sé si se producen hallazgos en ese intentar que esa discursividad con la cual nos encontramos orientadas y causadas en nuestro quehacer diario, pueda localizar otra cosa y que el otro ahí, que a veces puede suceder, a veces sucede muy eventualmente que haya ahí un otro que sea un docente o que sea un director o un supervisor que escucha algo ahí que es otra cosa, que sale de la lógica discursiva de educación y que uno ubica que se analiza también. Es decir, Sí. esa es otra Ahí, cosa que claro, nos hace dar cuenta que no sé si trabajamos algo. sí. Es decir, así que es Me bueno. preguntaba si ahí, que hace 15 años no se sepa bien qué hacen, esto que comentabas recién, Natalia, en algún punto no corresponde a que lo que se espera de ustedes, en algún punto ustedes no responden a esa demanda de lo que se espera de ustedes. Sí, es Entonces, interesante lo que decís. Entonces hace 15 años que no se sabe bien qué hacen, porque no responden desde el lugar de saber, ¿no? Responden con otra Exacto. lógica discursiva que, bueno, que tiene que ver con el psicoanálisis y con otro tipo de escucha. Sí. Sí, escucharlo de otro, a mí me hace escucharlo de otra manera, digamos. No de Guille, de mi compañera de todos los días, ¿no? Pero es interesante, realmente, porque es una pregunta que se formula cada vez, todos los años. Y nosotros, y que vos lo digas así, es interesante para nosotras. ¿No? Puede ser un halago que hace 15 años no se sepa bien qué hacen, ¿no? Digo, por ahí Sí, implica claro. sostener una posición, bueno, Sí. con mucha torsión y mucha tensión discursiva, ¿no? Sí. Sí. Sí, está bueno, Marian. Sí. Sí, está bueno. ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, lo que no te vemos. No nos van a ver porque nos quedamos sin batería en el celular de Raúl. Ah, bueno. Me vino bien lo que planteaba Mariano, porque me quedé pensando desde que leíste, desde que arrancaste leyendo,
Porque bueno, lo que nos tiene reunidos acá es qué hace un psicoanalista en una institución, ¿no? Y yo me quedé pensando en esta cuestión de que lo particular, no sé si lo particular o lo diferente de una intervención abstinente de sentido, que es lo que vos planteabas, ¿no? No ir a responder con sentido, que es un poco lo que dice Mariano ahora, ¿no? No con un saber, ¿no? Bueno, esto es bullying, esto es aquello, esto no, sino con una intervención que apunta más como a la escucha, por lo que las vengo escuchando a ustedes, ¿no? A esa pausa, digamos, que hace lugar a la escucha, y que me las imagino también preguntando, ¿no? Como que en esto de que hace un psicoanalista ahí, ¿no? Me las imagino preguntando y escuchando, como tiempos lógicos en una intervención. Que creo que tiene una lógica distinta que una intervención como la que decía Mariano, que, bueno, vengo a hacer lo que hay que hacer, ¿no? Si esto es bullying, acá está el victimario, acá está la víctima, y, ¿no? Como siguiendo un procedimiento. Hay algo, me parece, como de lo que se crea, ustedes crean una intervención cada vez, ¿no? Sí. Calculada, no es medida. Sí, Lau, es súper atinente lo que decís, efectivamente es así, es a producir esa instancia de creación a partir de lo que alguien puede formular de algo que no anda, ¿no? Que puede ser portado por un niño, una niña, un adolescente, que puede ser portado por una conflictiva de convivencia, no sé, o vulneración de derechos, pero es eso, es escuchar y trabajar con eso ahí. Y hay una apuesta que a veces eso produce, que se produce algo, que se produce otra cosa, que a veces produce preguntas, a veces produce mucho malestar, pero después pasa un tiempo y algo quedó resonando, y bueno, y otras veces no. Y bueno, y ahí seguimos. Sí, además también aparece mucho la queja, ¿no? El otro día, hablando con un equipo de supervisores, esa queja permanente, bueno, pero ustedes, además de que no sabemos qué hacen mal las cosas, es decir, ¿no? Y nos lo dicen, y entonces nosotros le preguntamos, a ver, ¿a qué te referís con eso? ¿Y por qué no logran que el director se implique en su función? Nosotros intentamos, y si lo llamamos a ustedes porque nosotros no lo logramos, y ustedes están para eso. Entonces ahí aparece, bueno, el malentendido, y por otro lado también la cuestión de ubicar en nosotros que podríamos resolver algo que ni siquiera el otro con eso puede. Entonces, ¿cómo trabajar con esas supervisoras o con esas funciones que nos vienen y claramente nos depositan a nosotros, que nosotros sí vamos a poder lo que ellos no pueden, ¿no? Entonces, ¿cómo advertidas de eso, cómo ir ahí trabajando? Por un lado, el lazo transferencial, que nos sigan llamando con esas dos cuestiones, ¿no? De que no saben lo que hacemos, de que además no lo hacemos bien, porque no tiene impacto lo que hacemos, porque en las escuelas se evalúa todo mucho en función de que haya impacto, de que haya cambios, y concretos y visibles, ¿no? Y nosotros lo que hacemos no se ve, digamos. Entonces, aparece una cuestión ahí también muy compleja de sostener el lazo de trabajo con el otro, que el otro siga demandándonos, siga solicitando nuestra presencia, nuestra intervención, y con todo ese escollo que hay ahí en la intersección de ese encuentro/desencuentro, que hace que estemos permanentemente ahí en una tensión discursiva,
También dicen que hablamos en otro idioma, no es que quiera ser, pero que no nos entienden ni siquiera cuando hablamos. Es decir, no quiero ser, pero realmente es lo cotidiano de cada día de nuestro trabajo, y nosotros lo llevamos al equipo, y lo llevamos como para interpelarnos, porque estamos, según los docentes, hablando en idiomas diferentes. Por lo tanto, vamos ahí al encuentro, y se produce eso que es con la tensión con la cual tenemos que trabajar, pero por otro lado se producen efectos propios de la intervención, es decir, ahí donde la cosa no tiene lugar, es decir, por ejemplo, hay una vulneración de derechos, una situación de abuso sexual, y se pretende hacer como si no pasó nada, si el estudiante no dijo nada, sigamos. No, hay que hacer una enunciación, hay que hacer una exposición en una comisaría, y hay que hacer algo con eso, en tanto responsabilidad como bueno, ahí les asiste una función como funcionarios públicos, ¿no? Tienen una obligación. Bueno, de la misma siempre está el intento de correrse. Y ahí a nosotros nos asiste otra función, que como funcionarios públicos tenemos un deber, digamos. Un estudiante está diciendo que está siendo abusado por un familiar, y no se puede hacer como que no pasó nada, hay que hacer algo. Bueno, y eso hay complejidades tanto en las escuelas como en el propio equipo de apoyo, porque el equipo de apoyo no está exento de sus limitaciones y de sus cuestiones, que también los atraviesa y que se ponen en juego también, lo cual entonces tenemos una cuestión también mucho más abarcativa en cuanto a la complejidad que requiere. Tenemos que trabajar, por lo menos en esta función, y si no, en la función de integrantes del equipo también, la cuestión de trabajar con las escuelas y al interior del equipo, con todas las resistencias que también están ahí jugadas, desde los distintos profesionales, y el equipo de apoyo también está atravesado por esas cuestiones, los límites, ¿no? Y ahí, bueno, estamos en esa trinchera trabajando. Muy complejo. Acércate, Flor. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, obvio. Ahí me escuchan. No, pensaba un poco en función a lo que decía Laura recién, y todo lo que fuimos escuchando a lo largo de cada encuentro, cómo la apuesta de poder, digamos, de que un psicoanalista esté presente en una institución, tiene la función de darle lugar a lo que no funciona, a lo que produce malestar, a lo que no encaja, y que de alguna manera lo que garantiza la presencia de un psicoanalista ahí es que eso tenga lugar, ¿no? Con todo lo que eso implica cada vez, sí, esto del espacio creativo, ¿no? Porque esto también, ¿no? Cuando hablaron los chicos desde lo comunitario y pensaban cómo poder articular el psicoanálisis y lo comunitario, el psicoanálisis y claro. Sí, pero bueno, sí, pero todos hablaban, ¿no? De una demanda que se impone, de una bajada de línea, de cómo indefectiblemente es atajar determinadas demandas, y es lo que cada psicoanalista puede hacer ahí con eso, ¿no? Y que... Bueno, eso también tiene casos de abuso. Me duele la cabeza. No era una pregunta, no era una pregunta, era un comentario, no era una pregunta. Pensaba en relación a lo que decís, Flor, que también, y por ahí me quedó resonando lo que nos aportaba, bueno, los aportes, ¿no? El de Marian, el de Lau, con el tema de la creatividad,
también hay algo que se deposita en nosotros, no solo en ese lugar de, bueno, ustedes son los que saben y vienen y nos dicen, bueno, a ver, abren una pregunta, ¿cómo? No es que primero eso, ¿no? Sino también como depositarios del malestar. Entonces, es enorme la maniobra, retomando lo que decía Nati recién, es enorme la maniobra también porque hay que poder ubicar que no es a nosotros, pero no es sin nosotros. Eso que se está depositando ahí, que es esto, ¿no? Que se formula, hoy tuvimos una reunión, ¿no? Con otro equipo de supervisores y por ejemplo decían, no, bueno, vamos a hacer un encuentro con ustedes, no sé qué, bueno, pero entonces hablemos de lo que no funcionó antes, porque si no nos sirve, o mándennos gente potable, ¿no? Porque estamos, o, digamos, y si uno, a ver, somos humanos, voy a decir una pelotudez, perdón, ¿no? Bórrenlo. Somos humanos, o sea, que uno diga, bueno, no, porque a ver, tu trabajo no sirve, ¿para qué te llamamos o para qué la llamamos si no funciona? Bueno, hay que poder hacer esta maniobra de no quedarse entrampado ahí y poder hacer de ese discurso una interrogación para poder ubicar, bueno, de qué modo también está implicado nuestro quehacer en eso que no funciona, ¿no? ¿En qué punto nos podemos interrogar? ¿En qué punto algo de ese discurso que portamos, que por momentos resulta inentendible, que a veces está buenísimo que algo no se entienda en un sentido, pero que si a la vez lo llevamos a un extremo, que obtura la posibilidad de trabajar, y bueno, entonces nos tendremos que preguntar cómo estamos llevando a cabo esta función, ¿no? Porque al fin de cuentas, nuestra función tiene su razón en tanto y en cuanto podemos trabajar con otro, y eso es una construcción. Entonces, digo, pero bueno, hay un enorme trabajo, y también muchas veces nos comemos un sapo, digo, en ese sentido ahí aparece como los momentos en los que decimos, y bueno, la verdad que la miércoles. Bueno, es bueno contar con el otro par, compañero, compañera, para poder seguir pensando, para poder seguir interrogando nuestra práctica, y con eso procurando apostar a que no hay otro modo que no sea en el convivir con otros, bueno, producir una intersección para poder, bueno, ante situaciones de extrema complejidad, construir con otro una posible alternativa, o posibles alternativas, no la. Muchas veces nos ubican en ese lugar. Bueno, a ver, ustedes díganos qué es lo que tenemos. Bueno, no, a ver, es sentarnos a pensar. Y en la lógica de la inmediatez en la que vivimos hoy por hoy, todo es para ayer, todo, abrir ese resquicio en la vorágine en la que están las escuelas, de poder decir, bueno, sentémonos a poder pensar cómo nos conmueve o nos atraviesa esto, cómo hacemos lugar al duelo necesario, digamos, hemos acompañado en situaciones de fallecimientos, de niños, de niñas, de docentes, de miembros del equipo escolar, de familias, de las situaciones que son extremadamente complicadas. Bueno, es necesario hacer lugar. Entonces, ¿cómo? Bueno, no sé, a nivel de colegios secundarios, varios incidentes de portación de armas, y que uno de los amigos, uno termina asesinado. Entonces eso, muy, muy complejo, ¿no? Pero bueno, es con el otro hacer una red ahí, y bueno, y también escorriéndonos cuando
lo que está dirigido a nosotros, poder ubicar cuánto de eso que está dirigido del malestar se deposita en nuestra función, y con eso tenemos que maniobrar, pero no es a nosotros persona. Pero bueno, a veces podemos y otras veces no. Sí, quizás esto de ir en este lugar de barrarnos y de construir un saber hacer con el otro, es que nos retornan permanentemente estas cuestiones que hacen, porque bueno, no ubican que nosotros vamos por la vía de intentar que en principio generar un lazo, porque si no hay lazo de trabajo, creo que eso es una de las cosas más, con Guille estábamos considerando fundamentales, más que nunca, por cómo la pandemia, por cómo la época ha generado tanta ruptura en el lazo social, y la escuela viene a ser ese lugar donde los estudiantes ahí están presentes, van a la escuela, es decir, porque van y vuelven a ir, aunque hacen todo para que la escuela los expulse, pero ellos están ahí queriéndonos decir algo, y ahí está bueno, la gran responsabilidad y el deseo, ¿no? También de estar ahí acompañando eso que todo el tiempo quiere ser expulsado, es decir, y eso en principio, ¿no? Y muchas intervenciones a veces pasa tiempo, donde hay mucha sistematicidad en las intervenciones, y queremos decir algo, y no llega, y en un momento quizás con una intervención que a veces implica un acto, un corte, ¿no? Es decir, eso a veces ha tenido toda una eficacia, cuando ya no encontramos el modo de poder hacer ahí con eso que permanentemente se pretende expulsar y que queda afuera, que es el sufrimiento, es el padecimiento ahí y de los estudiantes, y bueno, y ahí estar, como decía la colega, en esa función de soportar esa ansia, ese agujero que se genera, y de estar ahí para acompañar y para alojar y dar lugar a que se construya ahí una trama que posibilite ahí seguir alojando, cuando la expulsión es lo que está todo el tiempo en juego, ¿no? También, si ahí intervengo, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí. Nada, capaz no sea algo importante, pero les escuché varias veces hablar a las dos de lazo. Lazo. Uh-huh. No sé si hace a la función de ustedes eso, o cómo lo piensan, pero está como muy, muy presente el lazo. Y al menos nosotras pensamos que lo posible de sostener esta función es en el lazo transferencial, diríamos nosotros, en el lazo de trabajo, haciendo un enlace con el otro. En principio se me ocurre eso. Sí, quizás porque a mí se me ocurre otra cosa, pero Dale. ahora, pero quizás no tenga que ver, pero quizás como no tenemos algo en común, que es como este discurso, el discurso analítico que causa, quizás cuando vamos a las escuelas no está eso, y no sé si nosotras no apelamos, no sé, se me ocurre, ¿no? No sé si nosotras no apelamos al vínculo, al lazo, volvemos, ¿no? Porque como un modo ahí de establecer algo que cause al lazo en relación a la tarea, no siempre es en relación a la función, porque es un lazo muy particular, es un lazo en relación a un trabajo muy puntual que nos convoca, pero como no está ese discurso
que ahí hace lazo, ¿no? El discurso psicoanalítico, buscamos otro lugar o otro modo ahí de poder producir, en principio, algún encuentro para poder escucharnos, o escuchar algo ahí, o propiciar la escucha. No sé, es algo que, pero bueno, no sé vos qué pensás, Guilla. No sé, o alguien si quiere aportar algo. Se me ocurre eso. Sí, se me ocurre en relación a lo que decís y a tu pregunta, Osval, como que imagínense que si nos convocan en el lugar de que son ustedes las que saben, la mayoría somos mujeres, ¿no? Tenemos dos colegas, son ustedes las que saben, y nosotros vamos con él. les tiramos abajo la ilusión, no ubicándonos en ese lugar, sino devolviendo como que es a construir de qué se trata, eso que nos ubican para que les digamos qué hacer, no vamos a decir qué hacer, es a construir ahí. Entonces, pensándolo en que no hay una cuestión transferencial, es a construir también algo, como propiciar ciertas condiciones necesarias para que ese trabajo pueda producirse. Y esas condiciones necesarias requieren en algún sentido establecer un vínculo, ¿no? Que por ahí a veces nos devuelven, no, porque a ustedes las queremos mucho, qué sé yo, por la vía del vínculo. Sí, el amor hace a la posibilidad también de propicia algo, y obstaculiza, ¿no? Sí. Pero propiciar un vínculo que, bueno, no, a veces genera esto, bueno, puede venir a esta situación que ya nos conoce fulano y mengano, que ya vinieron trabajando, o sea, eso de alguna manera no garantiza, pero posibilita algo, ¿no? Que también permite soportar que, bueno, no vamos a ir a responderles al qué tienen que hacer, ¿no? Claro. Cuando hay un lazo de trabajo, bueno, y si no lo hay, y hay malestar, eso, ¿no? No contraargumentar, más malestar, no fue así, no fue lo que yo te dije, que a veces nos pasa, digamos, o ha pasado en algunas intervenciones y ahí salimos recontra complicados, pero bueno, cuando hubo malestar es hacer lectura y procurar de vuelta, bueno, a ver, ¿qué podemos aportar en esto que irrumpe para abordarlo y para poder propiciar otra cosa? No es sin un lazo. Sí, no se soporta de buena manera que quizás vayamos allí al encuentro con el otro y no saben lo que hacemos, no saben lo que decimos, no entienden, digamos, y no tienen por qué entender, pero se lo preguntan, y además hacemos las cosas de un modo que no generamos ninguna cuestión que marque una diferencia según su modo ahí de... A veces. A veces, sí, porque a veces sí pasan cosas. Muy de vez en cuando pasa algo. Porque si no, no tendríamos, no sé cómo decirlo, pero bueno, algunas veces pasan cosas, pero no es lo mismo un paciente que va con una cierta cuestión ahí que lo causa, es decir, acá nos encontramos trabajando, esto es lo que hay, es decir, está el discurso educativo y el encuentro con este otro discurso que es raro, extraño, extranjero realmente, como dice Marian, y que realmente ahí, tanto que es tan extranjero que, bueno, ¿cómo hacemos para que esto se pueda ahí sostener de alguna manera, ¿no? Entonces, una posibilidad puede ser eso también. Comparto una ocurrencia media extrema.
¿Cómo? Como la Les comparto, ahí me escuchan, Sí. una ocurrencia de un ejemplo casi absolutamente en el otro extremo del lazo, pero que se me vino recién a la cabeza mientras escuchaba. La absoluta diferencia entre esto que ustedes están compartiendo, y me acordaba de los episodios de violencia en las escuelas de Estados Unidos, y una de las posibles soluciones eficientes y rápidas que escuché era que los docentes estén armados, ¿no? Como es extremo el ejemplo que se me vino a la cabeza, pero bueno, para poder, ¿no? Pensar la dimensión de lo que ustedes proponen, ¿no? La puesta al lazo. Sí, la apuesta al lazo y al recurso de la palabra, ¿no? Como que las herramientas con las que se cuenta en la escuela son con la palabra, ¿no? A veces, una vez nos pasó, nosotros trabajamos muchos años sistemáticamente en una escuela, y una directora con una posición muy piola, y había citado a un padre porque su hijita había dicho en la escuela que le pegaba. Y entonces la directora lo citó, mucha cintura la directora, ¿no? Para informarle que era su función denunciar esa situación. Y el padre, obviamente, se enojó, se violentó, y entonces le dijo, mire, desde la promulgación de la Ley Universal de los Derechos del Niño, ¿no? Le hizo toda una brevísima historización de una cosa que nos parecía, o que nos puede resultar quizás obvia. Y el padre le dijo, yo no sabía que existía una ley. Yo le ponía límites a mi hija, o a mi hijo, no recuerdo, como mi papá lo hacía conmigo, ¿no? Entonces, súper interesante lo que esta directora nos aportó, generosamente, ¿no? Porque esa intervención de ella inscribió por la palabra otra cosa, ¿no? Y eso en algún sentido, esa es la apuesta en una escuela, a que es posible, por lo menos es una apuesta, resolver los conflictos por la palabra, ¿no? Por eso el contexto en el que surgió nuestro equipo originalmente, ¿no? En función de esa tragedia tremenda en Viedma, una comunidad muy chica además, y esta apuesta de este colega maravilloso que fue decir, bueno, apostemos a un dispositivo que posibilite que algo de la palabra pueda formularse y pueda producir otra cosa, ¿no? Pero bueno, es como todo el tiempo eso, porque también existen los mecanismos expulsivos, de esto no quiero saber, bueno, esto, ¿no? Docentes diciendo, a ver qué pueden hacer con este pibe, sáquenmelo porque no puedo dar clase, ¿no? Qué sé yo, de eso tenemos un montón. Pero bueno, eso, ¿no? El lazo y el lazo por la palabra, ¿no? Claro, yo lo que pensaba es esto, la palabra hace lazo. Claro. La palabra hace lazo. Claro, sí. Claro. A veces aparecen otros discursos, también el otro día con Guille lo charlábamos un poco, el discurso de la peligrosidad, el discurso de la seguridad, hay mucho discurso, perdón, de la seguridad. Ahora, más que el del consumo, también está muy presente ese discurso de, bueno, ¿qué es lo seguro? Entonces, ¿qué es lo peligroso? Entonces, toda una lógica que se arma ahí en las escuelas, que refuerza muchísimo más la expulsión, muchísimo más, como en otro momento pueden ser los diagnósticos que se hacen sobre los estudiantes, que refuerzan también esa lógica de no lugar al sujeto, ¿no? Ahí al estudiante,
y de reducirlo a una cuestión, bueno, ¿es peligroso o no es peligroso? Está esa película Elephant también, que es una película interesante que también habla de ese discurso del entretenimiento, algo así había sucedido, como creo que en la película era una masacre también, y los chicos habían comprado las armas por correo, y no había padres ahí en la película, ¿no? Y le llega, y entonces uno de los chicos le dice al otro cuando van con las armas a la escuela, bueno, ahora tenemos diversión, algo así como si dijera garantizada, o algo así, planteaba uno a otro. Y era esa también, esa lógica que son lógicas sumamente complejas, que arrasan la subjetividad, donde no hay lugar del otro al otro, al lazo, es decir, está roto, y bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? Y con eso ahí trabajando cada vez, con otros discursos, digamos, ¿no? Chau, Fer. Bueno, vamos cerrando. No sé qué hora es allá, pero acá son las 9:30. Así parece internacional. Muchas gracias por los aportes, por hacernos pensar, porque realmente al escucharnos, bueno, por lo menos para mí me resulta muy interesante, Sí. porque es tener un diálogo con otros colegas y que están causados en este discurso, el discurso analítico, y también nos permite seguir ahí construyendo y pensando modos de hacer. Muchísimas gracias a ustedes por la disposición, y el año que viene este espacio va a continuar, y las vamos a volver a invitar, y ojalá puedan estar acá en presencia en nuestra escuela, porque la idea nuestra es que este espacio continúe y que se renueven las invitaciones para poder seguir pensando, porque me parece que estos espacios, el intercambio es lo más rico que este espacio tiene, y a quienes, yo no lo estoy haciendo en este momento, pero a quienes hacen esa apuesta, me parece que es importante, porque hace más soportable lo insoportable del trabajo que cada uno hace en una institución. Así que piensen que el año que viene las vamos a volver a convocar. Bueno, gracias. Gracias a todos por los aportes. Chao. Listo. Bueno, gracias.